Bien, yo creo que ya la estáis viendo todos y todas, ¿no? Como sabéis, decía, esta es una de las 3 menciones que ofrece la facultad para los estudiantes de biología. Las otras 2, pues, son biología sanitaria y biotecnología. Álvaro nos ha dicho que ya habéis tenido una presentación sobre biología sanitaria y que la tendréis en un futuro sobre biotecnología. Yo, pues, como, como os he dicho, pues intentaré pues ayudaros a centrar un poco qué es esta mención, la mención de biología ambiental. Yo creo que esta mención, vamos, yo y el resto de los compañeros que han participado en esta presentación, el resto de los profesores de las asignaturas de esta mención, pues consideramos que una persona interesada en esta mención, pues tendría que responder sí al menos, si no a todas, a casi todas estas preguntas. De modo que si alguno o alguna pues todavía no lo tiene claro, yo le recomiendo pues eso, que responda, que con estas respuestas pues pues se aclare un poco más, ¿no? Está claro que esta mención está destinada a personas que viven la biodiversidad de forma intensa, en conocer más acerca de especies, hábitats y biomas. Si queréis, ese aspecto que se ve, visible, que se siente acerca de la riqueza de vida en nuestro planeta, ¿no? Por supuesto, pues dentro de ese gran investigación es una parte importantísima, ¿no? Todas aquellas personas que estén pensando en dedicarse de forma profesional a una carrera investigadora que tenga que ver con la biodiversidad en sentido amplio, pues estarán encantados de hacer esta mención de biología ambiental. Por otro lado, no solo, como ya sabéis seguramente muchos de vosotros y vosotras, no solo hay investigación en el mundo de la biodiversidad, sino que también se puede trabajar en distintas facetas, en distintos estamentos o niveles de forma profesional para, sobre todo, en la actualidad directamente relacionados muchos de esos trabajos con la conservación de especies, de espacios, de procesos, pero también con la participación en resolver problemas ambientales incluso que ya tienen muchísimas ramificaciones sociales, ¿de acuerdo? O sea que hay un campo profesional de que esta mención también abarca, por supuesto. Y luego, al margen bueno, de esos intereses, pues más o menos personales o económicos, lo que también aquellas personas en donde valoren estas facetas del ser humano que no están directamente relacionadas con el ámbito profesional, pero sí con el desarrollo personal, pues yo creo que también tendrían un encaje en esta mención, ¿no? Así si no tenéis ningún comentario que hacer, pues podemos seguir mostrando la estructura de esta mención, que tiene como probablemente muchos ya sabréis, 6 asignaturas. Es una mención bastante en ese sentido, pues bastante amplia, que intenta abarcar todas esas facetas que son de interés en el campo de la biodiversidad, en el campo de la biología ambiental. Por supuesto, están los animales con esta
con esta asignatura, análisis de la biodiversidad animal, están las plantas, análisis de la biodiversidad vegetal, está la faceta conservacionista de la biodiversidad y luego hay toda una batería de asignaturas y profesores que piensan más allá del nivel de especie y que os hablarán encantados y encantadas de procesos, de leyes ambientales, de procesos ecológicos, de relaciones y de un largo etcétera de aspectos que engloban tanto a la biodiversidad animal como a la biodiversidad vegetal y a las acciones de conservación. De modo que tenéis 6 asignaturas que desgraciadamente, digo desgraciadamente porque una de ellas que, tendréis que descartar. Y por eso yo creo que es interesante que veáis un poco aunque tenéis las fichas, por supuesto, pero que intentéis, pues, nosotros, por lo menos desde el punto de vista de los profesores, vamos a intentar ofrecer pues unas pinceladas de lo más interesante, al margen de lo que podáis leer en las fichas, que tiene cada asignatura, ¿vale? Así que si no tenéis dudas de esta estructura, pues voy a pasar a relatar sucintamente, en qué consiste cada una de las asignaturas. El coordinador de esta asignatura de análisis de la biodiversidad animal, en donde están involucrados un gran número de profesores del área de zoología del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad, está coordinada por Chechu Aguirre, que hoy se ha disculpado, no podía asistir a la presentación, pero aquí tenéis su correo para cualquier duda que podáis tener. La ficha docente está muy detallada y ofrece las claves del contenido de la asignatura, pero aquí sucintamente pensad que es una asignatura que encuadra muy bien para aquellas personas que han elegido estas o que han cursado estas asignaturas antes de esta mención, ¿no? No las voy a listar, pero ahí las tenéis. Es una asignatura que, como bien aparece aquí en la diapositiva, hace especial hincapié en la identificación de especies animales y también mucho en el manejo en el tratamiento estadístico para obtener conclusiones de esa riqueza de animales de todo tipo, tanto, bueno, animales grandes vertebrados como insectos o, en fin, todo el abanico de esa biodiversidad animal. Este es un poco el cuadro que Chechu ha elaborado para que identifiquéis que es una asignatura teórico-práctica en donde es muy difícil distinguir lo que es teoría de la práctica porque todo, como veis, está relacionada. Saldréis al campo para tomar una serie de datos que os servirán para identificar especies, pero también para elaborar, para utilizar distintos programas, distintas herramientas estadísticas, hacer análisis y obtener conclusiones sobre lo que habéis visto en la práctica de campo. Utilizaréis herramientas, utilizaréis el ordenador en el laboratorio pues para hacer, como digo, análisis tanto espaciales con sistemas de información geográfica otras herramientas estadísticas como pues incluso, vamos, imprescindibles ya en el mundo de la biodiversidad, como pueda ser Excel y sobre todo el paquete estadístico de R. Chechu pone especial hincapié en avisaros que al margen de las prácticas de campo
que tiene esta asignatura, pues también está muy vinculada esta asignatura al grupo de seguimiento de biodiversidad, un grupo de profesores y alumnos que son muy activos saliendo al campo para elaborar censos y aprender metodologías relacionadas pues, con un amplio grupo de animales, ¿no? Y por supuesto, también hay una excursión de 5 días una excursión de la asignatura de 5 días en donde disfrutaréis y aprenderéis de biodiversidad animal, tanto marina como terrestre, en esta mención, ¿vale? La siguiente asignatura, pues, es la complementaria para el mundo vegetal, que tiene una aceptación considerable en la mención. Esa famosa, ese famoso planteamiento entre animales y vegetales, pues no existe, porque las dos tienen una aceptación muy buena entre vosotros, entre los estudiantes, y probablemente porque demuestra que cada vez es más, cada vez existe una necesidad mayor de buscar un biólogo o una bióloga que complemente, que no solo se dedique a una faceta de la biodiversidad, sino que tenga recursos para todas. De ese modo, pues esta asignatura también está estructurada de la misma manera que la asignatura de zoología, con clases teórico-prácticas y con prácticas de campo, ¿no? Buscando también pues esa aproximación complementaria en donde salidas de campo, toma de datos, análisis de resultados y manejo de datos y análisis de resultados, pues os lleven a entender mejor la biodiversidad vegetal de este país. Y con ese planteamiento, y puesto que ya sabéis todos y todas que la biodiversidad vegetal es muy grande, pues la asignatura está estructurada para facilitaros la comprensión en distintos tipos de hábitat, desde los bosques, bosques de hoja caduca, bosques mediterráneos, a los matorrales, a los hábitats especiales, en donde iréis pasando revista a las distintas especies y sus características ecológicas, a sustratos especiales, incluso a la flora antrópica, que está en estos momentos, pues podríamos decir que de bastante actualidad en los periódicos y en el interés general de las personas, ¿no? La asignatura también tiene, al igual que su complementaria, tiene sesiones de prácticas de laboratorio en donde se analizan los datos, distintos datos de inventarios recogidos en distintas bases de datos florísticas, distintas bases de datos vegetales con conexiones online, y luego pues hacer análisis que os permitan pues sintetizar y ver las diferencias entre distintas comunidades. Está todo bien explicado en la ficha docente y no me voy a enrollar más. Si acaso, pues comentaros que existe una excursión que tiene mucha aceptación, una excursión de 5 días que se realiza al norte de la península ibérica, pasando por el sistema ibérico y estando bastante tiempo en los Pirineos y después en el Valle del Ebro, en donde se recogen, pues se recogen los distintos ambientes, las distintas comunidades vegetales que puedan ser representativas de lo que se ha visto en clase. Ahí se aprovecha incluso para hacer algún que otro concurso fotográfico, lo digo por esto de las diapositivas, que tiene bastante aceptación. Bien, en la siguiente asignatura es
la asignatura de Biología de la Conservación, de la cual yo soy también profesor, así que Carlos, que es el coordinador este año, tampoco ha podido venir porque está en un examen del máster, y entonces, pues como yo estaba también aquí, pues así aprovecho. Dice, bueno, si no te importa, pues hablas tú de esta asignatura. De todas maneras, aquí está su correo electrónico y aquí está la ficha. Esta asignatura, pues, ¿qué os voy a decir? Pues yo estoy enamorado de ella. Entonces, todo lo que diga, pasarlo por el filtro del sentimiento. Es una asignatura que está claramente enfocada a conocer el mundo de la biología de la conservación, esa disciplina moderna, actual, innovadora, que tiene probablemente de disciplinas biológicas el recorrido más corto, porque estos mensajes de conservación son de hace relativamente poco. Es una asignatura que pasa revista tanto a especies como a hábitats en peligro, no solo de estas especies emblemáticas, aunque también, sino también pues pensando que existen también seres pequeños o inmóviles que en estos momentos engrosan las estrategias de conservación de muchos países de nuestro planeta. Y dentro de esos seres inmóviles, pues incluyo a las plantas, ¿no? A las plantas porque hay como digo, una gran actividad en el mundo de la conservación vegetal. Bien, en esta asignatura, pues veis la urgencia, como ponemos aquí, la urgencia de intervenir en numerosas partes del planeta, valorar las amenazas que existen para gran parte de la biodiversidad. Pasaremos revista a esas amenazas y expondremos casos concretos, por ejemplo, una de las mayores, si no la mayor de ellas, para la mayoría de las especies es la pérdida de hábitat, pero no solo, la deforestación. Es otra, la deforestación y sus consecuencias, los incendios, hablando de nuestro país y del bioma mediterráneo, pero tampoco y en eso ponemos especial cuidado. No se trata solo de ofrecer el aspecto alarmante de la conservación de la biodiversidad, que lo es, sino también de ofrecer herramientas tanto en las clases teóricas como en el laboratorio para pues resolver esos problemas acuciantes de supervivencia de especies y hábitat en este planeta. Y uno de esos casos exitosos de los que hablamos en las clases, pues es el lince ibérico. Tenemos dos salidas que intentan recoger pues la problemática de conservación, el mayor abanico de problemáticas de conservación que nos permiten esas dos salidas, que son salidas de un día cada una de ellas. Entonces, pues, como digo, abordamos en esas salidas pues problemas de conservación, recibimos los consejos de personas, de gestores en algunos sitios, de gestores de biodiversidad, de espacios y sobre todo de especies. Vemos algunas de las especies más o menos emblemáticas en el mundo de la conservación animal o vegetal a tiro de piedra de Madrid, porque las excursiones, como digo, son de un día, y tomamos datos que usamos luego para hacer simulacros de catalogación de catalogación de especies amenazadas, para elaborar índices de conservación, análisis demográficos para ver la probabilidad de extinción de las especies, o modelizar usando técnicas de sistemas de información geográfica, modelizar especies y ver su aplicación, no solo modelizar el hábitat, su ecología, sino ver su aplicación en el mundo de la conservación, para tratar de descubrir huecos o faltas en el sistema de áreas protegidas ibérico.
Y aquí pues voy a hacer un descanso para que si Silvia, puede explicaros mucho mejor que yo en unos minutos en qué consiste su asignatura. Eh, Silvia, Muchas ¿estás por gracias, ahí? Felipe. Sí, Ah, estoy vale, aquí, ¿me pues escucháis bien? Vale. ¿Quieres que comparta yo? Porque yo no dejar la presentación, yo la tengo también compartida. Entonces, si quieres, dejar para el final y así no estamos compartiendo pantalla y demás. O deja un momento, sino de compartir, comparto yo la presentación, porque yo no la puedo mover, Felipe, pero decía por eso. si no te importa me dices pasa y voy Ah, pasando, bueno, ¿vale? vale. Porque es que si no luego tengo que Vale, volver vale. y es un lat. Así Vale, que vale. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pepe, por hacer esta labor de presentador de todas las asignaturas de la mención. Yo voy a hablaros un poco de la asignatura de Biología de la Contaminación que coordino, soy la coordinadora, pero también soy profesora que imparte diferentes temas en esta asignatura. Entonces, Felipe, por favor, me pasas a la siguiente. Os cuento un poco cómo está organizada. Fijaros, aquí estamos involucrados profesores de diferentes unidades docentes. Participa sobre todo la unidad docente de microbiología, porque veréis que una buena parte del peso de la asignatura la llevamos profesores de la unidad docente de microbiología. Pero también tenemos compañeros que dan una visión diferente desde otros puntos de vista, tanto de las unidades de ecología como de las unidades de fisiología vegetal. Así que ya vais a ver que en general estamos, pues en esta asignatura participamos hasta 6 profesores de distintas unidades docentes. ¿Pasas, Felipe, por favor? Os cuento un poco cómo está organizado los diferentes bloques. En esta asignatura también tenemos, como habéis visto, igual que en otras asignaturas de la mención, la asignatura organizada en los 3 bloques diferentes, en bloque de teoría, bloque de seminarios y bloque, en nuestro caso, de prácticas, que son tanto prácticas de laboratorio como prácticas informáticas y también prácticas de salidas al campo a ver instalaciones, ¿vale? Que os iré contando. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, nosotros siempre comenzamos, comienzan nuestros compañeros de la unidad de ecología, hablando de la contaminación desde un punto de vista de los aspectos ecológicos. Esta es, vamos a decir, la parte o la aportación más importante de la unidad docente de ecología, y a partir de ahí el resto de los temas, a partir del bloque temático 2, el resto de los temas son impartidos por los diferentes profesores de la unidad docente de microbiología, ¿no? Entre la que estoy incluida, como vosotros sabéis, bueno, yo soy profesora de esta unidad docente. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Pues vamos a ir viendo lo que es la contaminación, pero desde un punto de vista muy ambiental, es decir, desde un punto de vista de, primero vamos a empezar a ver en los diferentes ciclos biogeoquímicos cuáles son las principales perturbaciones, ¿vale? Y a continuación, Felipe, si continuamos, a continuación, lo que vamos a ver, como veis, es describiros cuáles son los tipos de contaminantes, que aunque parece muy evidente, en muchas ocasiones es verdad que olvidáis algunos contaminantes muy importantes, por ejemplo, la materia orgánica. Siempre os decimos, siempre que os preguntamos sobre contaminantes, lo primero que os viene a la cabeza son contaminantes pues, de tipo productos xenobióticos, pues el petróleo, los compuestos, los disolventes químicos, pero no pensáis que, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, la materia orgánica, esos son contaminantes muy importantes. Entonces, primero lo que hacemos es estudiar los tipos de contaminantes y a partir de ahí empezamos a ver es cómo se pueden detectar o cuantificar estos contaminantes. Y para ello, como veis aquí, lo que hacemos es, vamos a estudiar qué tipo de sistemas biológicos, sobre todo microorganismos, podemos utilizar para poder detectar estos contaminantes. Por eso os vamos a explicar pues, lo que son los biomarcadores y lo que son los biosensores, ¿no? Para ser utilizados para detectar y cuantificar también la contaminación con otros métodos que a lo mejor conocéis menos. Continuamos, como veis, avanzamos, Felipe, en el tema. Lo siguiente, una vez que ya conocemos cuáles son los principales tipos de contaminación y cómo podemos detectarlos y cuantificarlos, las
últimos bloques de esta asignatura están destinados a, por un lado, la prevención, es decir, cómo podemos prevenir esta contaminación. Y ahí os vamos a explicar algunas de las estrategias que tienen como protagonistas microorganismos que se pueden utilizar. Pues, por ejemplo, os hablaremos de utilizar bioplásticos, es decir, plásticos que se pueden producir y que tienen un origen microbiano. Os vamos a contar también lo que son los bioinsecticidas o insecticidas que son producidos gracias a diferentes microorganismos, o por ejemplo el uso de biofertilizantes microbianos, ¿no? Esto dentro de lo que sería un poco el bloque de bioprevención. Y ya para finalizar, en esta asignatura os contamos cómo eliminar esta contaminación, es decir, cuáles son las principales estrategias para poder eliminar la contaminación. Estrategias desde el punto de vista de utilizar microorganismos, y por lo tanto aquí enlazamos sería la biotecnología, y también el último tema de la asignatura está dedicado a la fitorremediación. Por eso, como os decía al principio, en esta asignatura también están invitados profesores de la unidad docente de fisiología vegetal. Por lo tanto, la última parte sería la eliminación utilizando microorganismos, estrategias de tipo biotecnológicas, y eliminación utilizando plantas y, por lo tanto, fitorremediación. Ahora sí, esto sería en cuanto al bloque temático. Estos son un poco los temas que vais a ver, cómo hemos organizado la asignatura, pero en esta asignatura, como bien os comentaba, además también hay otras actividades. Felipe, si pasas, por favor. Entre las salidas, nosotros hacemos una salida que depende de la unidad docente de ecología, y en esta salida, como veis aquí, una de las imágenes de la misma, lo que tenéis que hacer es una salida que se realiza a lo largo del día, y lo que tenéis que hacer es, vais haciendo un recorrido a lo largo del río Jarama y os vais parando en diferentes puntos, de tal manera que lo que vais estudiando es el impacto que tienen diferentes tipos de actividades humanas sobre este río, ¿no? Y bueno, pues para ello, como os ponemos ahí, salís a primera hora de la mañana y estáis prácticamente todo el día, y regresáis a la facultad pues a final de la tarde. Después de esta salida, y unida con los datos que vais a trabajar o que vais a ir recogiendo durante esta salida al campo, después con la propia unidad de ecología lo que hacéis son unas prácticas de laboratorio en donde vais a hacer un análisis de todos los datos que habéis ido tomando. Pero como veis aquí en esta diapositiva, también tenemos prevista una segunda salida, que en este caso es a visitar las instalaciones de una depuradora, una estación depuradora de aguas residuales. Ya el año pasado, debido a la situación que hemos pasado, el canal de Isabel II, estas instalaciones de depuradoras de aguas residuales en Madrid dependen del canal de Isabel II. Y ya el año pasado el canal de Isabel II no nos dio permiso para poder realizar esta visita con estudiantes, y probablemente está previsto que este curso tampoco podamos realizar esta salida a las instalaciones de la depuradora, pero haremos algo parecido que hicimos el año pasado. Para solventar este problema, lo que hicimos fue una visita virtual. Os convocamos en un aula, y las profesoras que habitualmente hacemos esta visita, pues hicimos un poco de guías por la visita, donde os estuvimos explicando, utilizando muchos vídeos que existen del propio canal de Isabel II, os estuvimos explicando pues cuáles son los principales procesos que se llevan a cabo en este tipo de estaciones depuradoras, y bueno, y qué es lo que haría un biólogo como cualquiera de nosotros en estas plantas depuradoras. La siguiente, si pasas, Felipe, por favor. El siguiente bloque, no, perdona, bueno, pues entonces os cuento el bloque de las prácticas. El siguiente está también destinado en esta asignatura a lo que serían las prácticas de laboratorio. En esta asignatura, además de estas salidas, como os decía, hay una carga, dedicamos bastantes horas a meteros en el laboratorio nuevamente, para que pues sigáis teniendo en la cabeza, ¿no?, la unión que existe entre las salidas al campo, y que luego muchos de esos resultados se puedan analizar tanto en un ordenador, en una aula informática, como analizar esos resultados en un laboratorio. Y entonces volvemos otra vez a los laboratorios de la unidad de microbiología, en algunas de las
prácticas que hacéis en estos laboratorios pues tienen que ver, por ejemplo, con buscar indicadores de contaminación de origen fecal, utilizando, pues, por ejemplo, bacterias indicadoras de contaminación fecal en un río. Vemos una muestra de agua y entonces lo que tendréis que hacer es buscar cuáles son aquellas bacterias que son indicadoras de contaminación fecal. Os enseñamos cómo se puede utilizar un biosensor para la detección de metales pesados. Y luego después tenemos como diferentes problemas o supuestos utilizando una columna de Winogradsky que previamente nosotros hemos introducido diferentes tipos de perturbaciones para que un poco analizando los resultados, pues qué microorganismos o qué grupos tróficos no se han desarrollado en los niveles que deberían, pues que vosotros podáis un poco discutir cuál es la posible perturbación que se ha producido en esas columnas. Y bueno, eso es todo. Yo entiendo que tendréis preguntas, pero como bien ha dicho Felipe, si os parece, lo comentamos todo al final y sin que se me olvide, o bueno, si queréis lo hablamos luego todo al final. En cuanto al futuro que tienen los biólogos en este tipo de menciones. Silvia, eso si no lo dejamos para el final, vale, que es que si no, vale, porque es que si no se nos come el tiempo. Eso es. Y que no se nos olvide otra parte también, que seguro que es una de las preguntas que más frecuentemente rondará vuestra cabeza, que será si las excursiones, salidas y la presencialidad, ¿cómo vamos a hablar? Muy bien. Eso es. Pues Silvia, estate entonces con eso para que no se nos olvide. Vale, muchas gracias, Silvia. La siguiente asignatura es descripción y valoración ambiental de ecosistemas, que yo creo que Carlos está aquí. Sí, ¿no? Carlos. Sí, estoy. Vale. Pues nada, te dejo y si no te importa me vas diciendo que pase, ¿no? Sí, no te preocupes. Yo estoy, no se sabe muy bien dónde estoy, ¿no? Porque con estas reuniones así tan a través de la pantalla, pues nunca sabemos muy bien en qué consisten estas cosas, pero bueno. La asignatura de descripción y valoración ambiental de ecosistemas también es una asignatura que, si me pasas la siguiente, por favor, la siguiente, porque estos son los nombres de los profesores. Este año contamos con la incorporación de Felipe Morcillo, por si alguno lo conocéis, que también va a colaborar en la impartición de la asignatura, y luego pues estamos Marta Ortega, que es otra profesora que viene colaborando ya hace tiempo en el desarrollo de la misma, y yo, que soy digamos ahora mismo el miembro histórico más longevo de esta asignatura, que lleva ya, entre las versiones del grado y de la licenciatura, pues lleva ya como unos 20 años de desarrollo en la facultad, con los oportunos cambios, evidentemente, porque si no, no resiste una asignatura tanto tiempo. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? El objetivo de la asignatura es este, y ese es quizá digamos, aspecto más diferenciador de la misma con respecto al resto de asignaturas de la mención, quizá gestión o contaminación, sino que el objetivo de esta asignatura es aplicar el conocimiento científico, basado sobre todo en la ecología, pero también en otras disciplinas científicas, aplicar el conocimiento científico a la toma de decisiones sobre el uso del territorio y de sus servicios. Es decir, en esta asignatura lo que vamos a aprender es a cómo diseñar un plan de desarrollo sostenible de una comarca, a estimar el impacto ambiental de un proyecto de desarrollo, pues por ejemplo esta imagen de los invernaderos que hay abajo, o de qué problemas, pues cómo podemos minimizar los efectos negativos y maximizar los efectos positivos que tiene la instalación de esas infraestructuras, porque algo de positivo tiene, porque nos gusta comer todos los días y nos gusta comer variado también todos los días. También vamos a aprender a cómo evaluar los cambios en el paisaje a causa de las actividades humanas, cómo esos cambios pues, pueden ser positivos, negativos, neutros. Es decir, que esta es una asignatura, digamos, un poco más optimista desde ese punto de vista que otras que podéis ver en la mención, donde se habla de la destrucción, de la pérdida, de las especies que desaparecen y que se extinguen. Y aquí intentamos también pues, ver un poco el lado positivo de las actividades humanas sobre el medio ambiente, que oportunidades crean para, pues en el fondo,
conservar los servicios ambientales que nos proporciona el funcionamiento de los ecosistemas, optimizar su uso, promover el aprovechamiento de nuevos servicios que van generándose a lo largo del tiempo. Y el ámbito de aplicación de esta asignatura, por eso es esa colección de fotos tan amplia, pues son los diferentes territorios, los diferentes paisajes en los que se desarrolla la actividad humana, paisajes más o menos humanizados o paisajes más o menos pristinos, suponiendo que quede alguno ahora ya en el planeta. ¿Puedes poner la siguiente, por favor, Felipe? Bueno, y entonces estas decisiones a lo que nos ayudan es algo muy... ¡Ay, se ha perdido! No, perdón, ha sido mi ordenador, que me está cargando otra cosa por detrás y pierdo la imagen. Bueno, en el fondo estas decisiones aquí, ¿para qué sirve tomar estas decisiones? ¿Por qué se necesita tomar estas decisiones? Porque en un mismo sitio, en un mismo paisaje, en un mismo territorio, con un mismo funcionamiento ecológico original o histórico, pues podemos, de acuerdo con las decisiones que tomemos sobre el uso de esos servicios ambientales y de los recursos naturales y de las actividades que desarrollemos en él, podemos vivir mejor o vivir peor. Podemos vivir de manera, como se dice ahora, más sostenible, con pocos impactos ambientales, con una calidad ambiental buena, con una alta calidad ambiental que implica tener una alta calidad de vida de la población que vive en ese espacio y en ese territorio. Mientras que tomando otro tipo de decisiones, fomentando otro tipo de actividades o primando otro tipo de fenómenos o de procesos o de intereses, si los queréis ver así, pues podemos vivir en territorios peores, más insostenibles, ya discutiremos qué es esto de sostenible o insostenible, con impactos altos quiere decir efectos negativos altos sobre la calidad ambiental, que es peor. En la imagen de la derecha yo creo que no hace falta tampoco dar más explicaciones, y con una peor calidad de vida de la población que vive en estos territorios. Desde ese punto de vista, digamos que esta asignatura también es una asignatura que integra la dimensión social del uso de los recursos naturales, de la planificación y entonces pues siempre tenemos muy presente la calidad ambiental y la calidad de vida de las poblaciones humanas, el bienestar asociado a estas distintas tomas de decisiones sobre el uso de los recursos y sobre el mantenimiento de los servicios, de los que depende, eso ya está claramente establecido desde la evaluación del milenio que terminó en el año 2005, el bienestar de las poblaciones humanas, la felicidad de las poblaciones humanas, depende del territorio en el que vivimos, de cómo ese territorio pues tiene unos valores de calidad ambiental más altos o más bajos, y eso nos afecta en todos los aspectos de nuestra posibilidad de desarrollo humano, de calidad de vida, etc. De manera que esta asignatura, de todo este ámbito y este campo de posibilidades, se centra en dos más detallados, que son el de la planificación de usos o de aprovechamiento de los servicios de un territorio y la evaluación ambiental de actividades. Ya tendremos ocasión, si os matriculáis en la asignatura, de ver qué otras posibilidades de evaluación ambiental hay, de proyectos, que es en la que nos vamos a centrar, pero también de planes, de estrategias, de programas. Es decir, que ahora que recientemente, pues ayer mismo, el presidente del gobierno lanzó este plan que quiere sobre cómo quiere que sea España en unos cuantos años, que supongo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, por lo menos de la parte de los profesores, no la vamos a conocer, y los estudiantes probablemente sí, pues podría ser una actividad del curso, que se me está ocurriendo así sobre la marcha, pues evaluar los efectos ambientales de ese plan general que ha diseñado el gobierno de España y cómo podría mejorar eso la calidad ambiental del país y, por lo tanto, del bienestar de la población humana. De los españoles en este caso. Sí, pasa, por favor. La asignatura se organiza, como otras que ya se han comentado, en sesiones teórico-prácticas, de laboratorio y de campo, y el índice de la asignatura, digamos que el programa de la asignatura se centra en desarrollar esos casos prácticos. Es decir, que es una asignatura en la que la teoría y las consideraciones metodológicas van directamente enfocadas a la solución de estos problemas prácticos, pues la evaluación de los servicios ecosistémicos que ofrece un territorio, es decir, qué servicios podemos aprovechar en un determinado territorio, pues eso requiere un análisis, muestreo, análisis de datos, etcétera, y haremos esa evaluación de los servicios ecosistémicos.
Haremos un proyecto de planificación de uso de un territorio, es decir, qué conjunto de actividades se pueden plantear para desarrollar el aprovechamiento de esos servicios ecosistémicos de manera más acorde con su mantenimiento a largo plazo, es decir, de una manera sostenible. He puesto ahí lo del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares porque ese es el territorio que solemos utilizar, pero depende de la disponibilidad de datos y de alguna otra consideración, pudiera cambiar. Y en cualquier caso, bueno, pues es un sitio cercano, próximo, que nos sirve bien. Daremos otro paso más y nos centraremos ya en el estudio de impacto ambiental de un proyecto en ese territorio, un proyecto, pues una instalación hotelera o la reintroducción de una especie emblemática, por ejemplo, qué sé yo, pues ahora que está tan de moda el lobo o la instalación de vertederos o la imagen que ilustra a la derecha, es decir, cómo podemos decidir entre si es mejor suministrarnos la energía con esa campos de molinos aerogeneradores o mediante una central en el que esté más concentrada. Son dos. Pues este es el tipo de cuestiones en las que vamos a aprender a tomar decisiones en la asignatura. Y luego, por otra parte, hay también otra actividad que consiste en el análisis in situ, es decir, en la práctica de campo de varios días de duración, que también en esta asignatura tenemos, de instalaciones y obras con repercusiones medioambientales con el fin de estimar in situ los costes y beneficios de las mismas mediante la entrevista y la participación con agentes sociales implicados en esas actividades. Por ejemplo, pues hace un par de años estuvimos en el Mar Menor, después de que se produjera ese fenómeno de la Dana, que propició pues una alarma social bastante importante, que todavía sigue en la actualidad. En otras ocasiones pues hemos recorrido el itinerario del trasvase Tajo Segura, viendo cómo son las instalaciones que dan lugar a ese trasvase de agua de una cuenca hidrográfica a otra y qué aspectos hay implicados, económicos, de regantes, sociales, de los pueblos que se ven abandonados porque se les llevan el agua de sus embalses y ellos, en fin, etcétera. Estuvimos también viendo, eso ya hace más tiempo, quizá no os acordéis vosotros, pues los efectos del Prestige, de la marea negra del Prestige in situ, visitando las costas gallegas. Entonces, este año todavía no os puedo adelantar exactamente en qué va a consistir esta actividad, porque ya digo que depende también un poquito de cómo es la actualidad y de qué cuestiones se pueden plantear de aquí a que comience el curso, que ya la verdad es que como cada vez empiezan antes, pues cada vez tenemos menos tiempo para ir ajustando esto a la... Pero bueno, podemos... hay diferentes alternativas que estamos barajando y que no voy a desvelar todavía porque no es tan claro. Y si me pones la siguiente ya y termino, otro aspecto importante de la asignatura es que vais a aprender a hacer técnicas concretas, como ya se han comentado en las otras anteriores. Es decir, vamos a ver cómo podemos identificar ecosistemas a diferentes escalas, con muestreos de campo, con muestreos de mapas digitales, qué técnicas de análisis de datos son las más adecuadas para identificar esos distintos tipos de ecosistemas. El concepto de ecosistema es un concepto resbaladizo, escurridizo, ¿no? Que hay que matizar bien para poder llevarlo a la práctica y para poder tomar decisiones basadas en esa idea, en ese concepto de ecosistemas, y veremos cómo se puede hacer, incluso cómo se pueden cartografiar. Para eso pues utilizaremos técnicas de información, de sistemas de información geográfica especialmente desarrolladas por el grupo de investigación encargado de la asignatura. Aprenderemos a valorar servicios, es decir, veremos a ver qué servicios son capaces de proporcionar esos diferentes ecosistemas, qué servicios ecosistémicos de provisión, de alimentos, de vestido, etcétera, de regulación climática, de control del agua, del ciclo hidrológico, de pues, estos servicios ambientales que supongo que ya habréis oído hablar en otras asignaturas. Determinaremos en función de esa capacidad de provisión de esos servicios y de cómo se puede ver afectada positiva o negativamente por el desarrollo de ciertas actividades, pues el grado en que los sistemas que hemos identificado son capaces de acoger esas distintas actividades, la explotación de esos diferentes servicios, que esas son las actividades, la manera de explotar esos diferentes servicios, y luego ya pues cambiaremos un poquito de escala y haremos ya la evaluación de impacto ambiental de un proyecto, de acuerdo con la normativa vigente, el estudio de impacto ambiental de un proyecto, de acuerdo con la normativa actual, y entonces pues eso también os puede dotar de herramientas para poder ayudar en esta toma de decisiones desde el punto de vista de este ámbito
profesional y también desde el punto de vista del ámbito académico, porque la investigación sobre estas cuestiones también es muy interesante. A lo mejor esto ahora resulta un poco más, digamos, alejado de vuestros puntos de vista muy biológicos hasta ahora, pero veréis que es muy interesante el estudio de estas interacciones entre los ecosistemas y la sociedad humana, porque los problemas ambientales que se solucionan con la evaluación de impacto ambiental, con la planificación del territorio, con el aprovechamiento en el uso de los servicios, pues son muy interesantes desde el punto de vista de su solución, porque cada problema tiene su solución y es muy difícil aplicar recetas preestablecidas para la solución de estos problemas ambientales. Entonces, ahí la creatividad de cada persona solucionando estos problemas en cada caso concreto. Hay una frase muy típica cuando se habla de planificación y evaluación de impacto ambiental, y es que cada estudio es un traje a medida del problema que se está resolviendo, y eso desde el punto de vista de vuestra formación yo creo que puede ser muy interesante. Vais a ver que hay unas pautas generales, unos principios generales que se concretan en diferentes actuaciones concretas desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de las herramientas que hay que utilizar. Bueno, y este último aspecto de abajo, este de análisis de costes y beneficios ambientales de actividades e instalaciones, se refiere a esa práctica de campo larga que ya he explicado en la sesión anterior. Y yo ya no tengo nada más que decir sobre esta asignatura. Quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, y cedo la palabra a Felipe o a quien corresponda. Vale, gracias Carlos, también a ti por exponer los contenidos de esta asignatura. Yo también tengo que disculpar a Germán Alonso, que tampoco ha podido incorporarse a este Collaborate porque tenía que ser él el que os hablara de esta última asignatura que podéis contemplar en vuestra elección para la mención, gestión, con el título de Gestión Sostenible del Medio Natural. Esta asignatura es una asignatura también que incorpora pues los conocimientos desde el área de la ecología con Germán, desde el área de la zoología con Ana y con Benigno, y desde el área de las plantas con Ruth, ¿no? Es entonces también una asignatura pues en donde hay distintos profesores de distintas áreas en el departamento, o sea que es una asignatura pues esto multidisciplinar también. Es una asignatura cuya palabra clave es gestión, y esa gestión pues puede, si queréis, entrar en conflicto, o podéis pensar que entra en conflicto con las distintas propuestas de gestión que os pueden venir de otras asignaturas, de la propia asignatura de Carlos, o la propia asignatura de conservación nuestra, o incluso de las conclusiones que extraigáis en las asignaturas de análisis de la biodiversidad animal y vegetal. Pero se ha puesto especial cuidado en ir limando las coincidencias de esta asignatura, que es yo creo que más bien una asignatura paraguas, para no solapar contenidos, algo que a vosotros os va a venir bien y que desgraciadamente a los primeros estudiantes de esta mención pues no. Pero eso ya se sabe, con el tiempo pues se van perfilando los programas. Entonces, como digo, es una asignatura complementaria en muchas cosas. La visión ecológica se centra mucho en analizar las estrategias de conservación de los sistemas de áreas protegidas. Como sabéis, pues España es uno de los países europeos en donde más territorio, al menos en el papel, más territorio protegido se tiene. Esta asignatura dedica contenidos a ello, y también a analizar esta ley, la ley del patrimonio natural y biodiversidad, desde la óptica ecológica. Más en este tema, por ejemplo, pues hemos tenido
conversaciones a lo largo de los años para complementarnos, tanto lo digo porque a nosotros nos ha tocado desde la asignatura de biodiversidad, desde la asignatura de biología de la conservación, pues hemos hecho esfuerzos para buscar la complementariedad, que yo creo que ahora es muy buena. Y, por ejemplo, la gestión de esa famosa red de áreas protegidas que viene desde Europa, la red Natura 2000, ¿no? En donde pues tendréis ocasión de comprobar lo importante que es. Tienen también una aproximación, un análisis sobre los servicios ambientales. Y luego hay un bloque dedicado a la gestión de la pesca y la caza en este país. También dos aspectos en donde un biólogo o una bióloga ambiental pues tiene que tener sus recursos para saber cómo se puede gestionar la caza y cómo se puede gestionar la pesca desde una perspectiva no económica o no solo exclusivamente económica, sino también ambiental, que es la que los biólogos, pues, la que nosotros nos sentimos casi obligados a ofrecer, ¿no? Y luego, por último, tiene un apartado dedicado a la gestión de la cubierta vegetal, que enlaza perfectamente con la cultura de análisis de la biodiversidad vegetal, porque en esa asignatura se ofrece la visión descriptiva de la biodiversidad vegetal, pero en esta se ofrece las claves para mantener o gestionar la cubierta vegetal, que es la base de la cubierta vegetal del territorio, los bosques, los matorrales, los pastos, que es la base del resto de las biodiversidades, ¿no? Entonces, existe una parte de la asignatura dedicada a ir punto por punto a ver las distintas estrategias de gestión de los bosques, la gestión forestal, siempre desde la óptica del botánico, de la botánica, y no desde la óptica la óptica de la ingeniería. Los bosques, los matorrales tan extendidos en la actualidad en nuestro país y los pastos. Teniendo pues siempre en consideración esas nociones tan importantes pero tan difíciles de asumir, como es el dinamismo y el mosaicismo, las distintas comunidades vegetales que podemos encontrar en un mismo territorio. Finalmente, dando también de forma muy somera algunas pautas o indicaciones para contribuir a la restauración ecológica de los paisajes. Y yo creo que con esto es todo. Hemos quizá dedicado demasiado tiempo a describir las distintas asignaturas, pero yo creo que ha merecido la pena, por lo menos para ver qué sentimos nosotros los profesores y qué valoramos nosotros los profesores de nuestras asignaturas. Yo creo que si no os parece mal, Álvaro, Carlos o Silvia, pues podemos dar turno de preguntas a los estudiantes si tienen alguna hora y dedicar pues lo que haga falta, por mi parte lo que haga falta, al hablar del después de la mención. ¿Tenéis así alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer sobre lo que habéis escuchado hasta el momento, sobre la mención en concreto o las distintas asignaturas? Sí, Sofía, dime. Bueno, te la estaba escribiendo, pero tardo menos si te la digo. Sí, eso iba a decir, que podéis coger el micrófono. Yo creo que si no hay interferencias y se oye bien, pues se puede utilizar el micrófono. Nada, que yo en principio me voy de Erasmus
y me convalidarían 4 de la mención ambiental. Y entonces me quedaría una colgando del primer cuatrimestre y no sé si podría cursarla como desde ahí. No lo sé, eso Álvaro quizá podría aclararte un poco eso, aunque ahora quizá no se pueda aclarar definitivamente, pero en todo caso podemos seguir tu caso. Tienes mi correo electrónico y te daremos respuesta a este asunto. Ha habido, yo sí sé que se puede hacer, vamos, que ha habido personas que se han ido de Erasmus, por supuesto, y que han cursado algo aquí. O incluso han hecho, yo recuerdo en algún año que hubo gente que se fue de Erasmus, pero aprovechó, yo lo digo porque me tocó a mí, dirigí un TFG de un problema conservacionista en Hungría, sobre la conservación de las estepas. Había un profesor allí en una asignatura de las que cursaba y luego el TFG pues hizo aquí. O sea que no sé. Pero Álvaro a lo mejor te puede decir. Vale, genial, gracias. Hola, Sonia. Vamos, entiendo que te refieres sobre todo al escenario, vamos, la posibilidad de hacerlo online. A día de hoy, con la situación que tenemos, que bueno, pues no sabemos obviamente si va a cambiar, el escenario que se ha planteado todavía es un escenario de docencia semipresencial. Se va a tratar de maximizar las prácticas, obviamente, bueno, pues tratar de poder hacer esas salidas de campo. Parece que bueno, ya os digo que bueno, la Junta de Facultad aprobó eso, la Universidad Complutense todavía no se ha pronunciado, pero la idea es esa, es decir, planteando un escenario en el que, bueno, pues en septiembre pues la mayoría estemos vacunados. No sé si sea el caso de vosotros, es verdad que por edad vais más retrasados, pero es un escenario que es el más probable hasta donde sabemos. Pero fijaos que, por ejemplo, ayer mismo ya se empezaron a relajar las restricciones que había en primaria y en los institutos. No sabemos si esa medida que ahora se ha reducido de 1,5 metros de distancia a 1,2 también se aplicará a las universidades, porque a nosotros, de luego, nos facilitaría mucho digamos, la organización a niveles de los aforos, porque a día de hoy los aforos, sobre todo en los laboratorios, pero también en las aulas, no permiten, ¿no?, la asistencia de todo el alumnado, con lo cual, bueno, estaría un poco supeditado a eso. Y en tu caso, bueno, pues si se mantiene ese escenario y todavía se dan clases online, pues ya sería cuestión de que los profesores se consiguiese hacer. Si no, bueno, pues ya te digo, como te ha dicho Felipe, no es ha habido otros casos de Erasmus y será ya, digamos, resolver una cuestión concreta, ¿no?, con la asignatura que sea, la posibilidad de que lo hagas. Pero en principio el escenario no está planteado para que sea todo online. Vale, gracias. ¿Más cosas? Sí, han hecho una pregunta en el chat de las salidas de varios días. Mira, a ver, que si suelen hacer entre semana o suele coincidir en fin de semana. Sí, bueno, pues casi, bueno, todas, hasta donde yo sé, me podéis corregir, pero todas se hacen entre semana. Y las de 5 días, pues se sale el lunes y se viene el miércoles, perdón, el viernes. De modo que es muy raro. Yo, por ejemplo, no hemos llegado a salir nunca en fin de semana. Se intenta que las salidas de un día sean el viernes, porque es el único, vamos, es el día que se destina a las salidas, porque no se intenta que no haya clases de teoría ni de laboratorio ni de prácticas. Eso es sí. Perdona, Felipe, sí que sé que ha habido algún año que o bien el día del viaje de ida o el de vuelta, a lo mejor sí que ha coincidido en el fin de semana, pero hasta donde yo sé normalmente no ha sido todo el fin de semana. O sea que, pero en alguna asignatura, no sé si sea biodiversidad animal, pero que a lo mejor se haya cogido ese día suele ser porque había problemas de ajustarlo para otras cosas, ¿eh? No, a lo mejor de alojamiento, que
un día no tenían disponibilidad, alguna cosa así, pero no es lo habitual, como he dicho. Sí. Y yo aprovecho para deciros que siempre, y cada vez más, hay personas que intentan compatibilizar el trabajo con la mención, y aprovecho para decir que miréis bien si tenéis contrato de trabajo legal en vuestros convenios, porque tenéis derecho a ir a las excursiones. Nosotros podemos hacer justificantes para que, aunque la excursión sea de 5 días, asistáis a la excursión, porque sobre todo si tenéis contratos en el sector público, los convenios, por lo menos cuando yo era joven, los convenios, aunque tu jefe te diga que no, la mayoría de los convenios del sector laboral permiten no solo a la asistencia al examen, sino también a prácticas en la universidad. Sí, hay una duda de María Carballo. Sí, hola, ¿se me oye bien? Sí, muy bien. Yo quería preguntar si, a ver, se ofertan las 6 asignaturas claramente y es elección propia, pero si hay alguna asignatura que vaya emparentada con otra, es decir, si quiero cursar A, se recomienda también que curse B. Es una buena pregunta. Quizá tendríamos que meditar esto, ¿no? Y sentarnos. Yo, por ejemplo, como coordinador, debería tener claro que es peligroso recomendar, ¿no? Porque luego me dijeron esto y luego resulta que no era tan bueno como me dijeron. En principio, de momento no hay, me podéis corregir los demás, pero yo no me atrevería a decir, hombre, si coges esta tienes que coger la otra. En ese sentido, yo creo que hay bastante independencia. Y como digo, los contenidos están ya bastante aquilatados, y no creo que sintieras que por no haber cogido una te estás enterando menos de la otra. Es verdad que, porque creo que, no sé, que no, por tu acento, es verdad que has cursado el resto de la carrera aquí en la Complutense. Sí, de hecho tuve clase contigo el año pasado en biogeografía. Ah, vale, pues, y sí, el año pasado, pues, ¿qué trabajo hiciste? A ver, ¿qué te situé? El de las Islas Maldivas. Ah, ya, sí, ya sé quién eres, sí. Esto es lo malo de estas cosas, el Collaborate y tal, que no nos vemos las caras, y yo para los nombres, a pesar de que soy botánico, soy muy malo, pero ya sé quién eres, El primer mes y medio sí hubo clase y luego ya se pasó a Sí, online. no, pues sí, pero me acuerdo de ti, que morenita y eso. Vale, pues yo creo, hay ciertas asignaturas del grado que tendríais que haber cursado. Por lo menos como recomendación. Una de ellas biogeografía, pues yo qué sé, biología evolutiva, ¿qué más? No, me dejaré algunas, todas las de ecología, pero en el cuarto yo creo que no hay ninguna, no hay parejas, son bastante independientes. No sé qué opina Silvia o qué opina Carlos. Vale, perfecto, muchas gracias. Yo Bueno, estoy de Felipe, acuerdo, efectivamente. Felipe, con lo que has dicho, completamente de acuerdo. Yo creo que son bastante independientes. Y efectivamente las asignaturas han ido rodando desde que hicimos el experimento de cambiar al grado, y ya yo creo que efectivamente se han centrado cada una. Puede haber cierto grado de solapamiento entre unas y otras, pero es un solapamiento saludable, porque así se ven las mismas cosas desde diferentes puntos de vista. Vale, ¿más preguntas? Yo tengo otra pregunta más, que no sé si viene al caso porque estamos hablando del primer trimestre, pero el tema prácticas, no he visto nada nunca sobre la mención de ambientales y me gustaría saber si hay algo que comentar. ¿Te refieres a las prácticas externas? Sí, del segundo cuatro. Perdón, Álvaro, por favor, ¿te puedes informar tú de eso? Sí, hola, creo que eres María.
Sí, vamos, las prácticas externas. Hubo una charla hace poco que dio Beatriz, la vicedecana de estudiantes, donde informaba sobre el tema de las prácticas externas. Es decir, es una cosa que desde aquí pero se tramita todo desde la Oficina de Prácticas Externas de la Complutense, de la OPE. Entonces, en la web, ¿vale? No sé si ahora mismo está en la portada, no porque, bueno, ya como vamos subiendo más noticias, pero vamos, todavía está en la portada, hay una charla, ¿no?, que dio Beatriz explicando sobre prácticas externas, o sea que está a disposición de los estudiantes si entras en la página web y te vas a noticias, o si no, bueno, pues como os digo, donde pone más noticias, podrás encontrar una charla que te aconsejaría que vieres antes de, bueno, pues hacer preguntas, porque muchas veces tenéis preguntas que están contestadas ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues está esa presentación colgada donde probablemente te puedan solventar preguntas. Si no, bueno, Beatriz Díaz, vicedecana de estudiantes, es la responsable de prácticas externas y te podrá contestar. Vale, muchas gracias. Vale, bueno, más dudas sobre salidas de campo, sobre laboratorios, compatibilidades. Bueno, pues si no hay más, de todas maneras, yo creo que apuntaros los correos o bueno, visitar este link cuando esté colgado esto, porque seguro que vamos, para que no se quede nadie con ninguna duda, utilizar los correos para contactar con nosotros. Yo creo que lo que queda así, los minutos que podamos invertir, podemos hablar de este después, que bueno, en esto, pues yo creo que lo que podamos decir nosotros son solo recomendaciones. Quizá lo primero que tenga que decir es que en este después pesa mucho, sobre todo en la salida profesional, el tener o no tener un máster. Si no lo sabéis, os lo digo. Cuando salís al mercado laboral después de haber cursado el grado, os contratarían como con un nivel laboral de graduado medio. Lo que antes era, pues eso, terminar la carrera antigua, eran cinco años, y cuando llegabas al tercero eras titulado de grado medio, y si podías salir al mercado laboral, si alguien osaba contratarte, pues te pagaba como titulado medio. En estos momentos, tener el grado supone, si alguien, de nuevo, porque esto parece endémico de este país, si alguien se osa a contratarte, te pagaría como graduado medio, o sea, un sueldo bastante inferior al de una persona en teoría con un título universitario. Y las empresas, la empresa y el sector público se agarran a la existencia de los másteres para que hasta que uno no tiene un máster, no es contratado como biólogo, como bióloga. Esa es yo creo que es la tónica general, y mis compañeros me pueden corregir si no es así, pero por lo menos en el campo de la botánica, en los casos en los que hemos tenido estudiantes que les han contratado en distintas empresas para hacer estudios botánicos, pues lo que han dicho es que como no tienes el máster, eres titulado medio y te pago esto. Si hubieras tenido el máster, pues te pago lo otro. ¿De acuerdo? Eso ha hecho pues que los másteres pues también se vean como no solo como un complemento formativo, sino también como un elemento más de la salida profesional de las personas. Aquí en la Complutense pues nos sentimos obligados a hablar de los másteres que hay en esta universidad, al margen de todos los que sabe que existen en el resto de universidades españolas, y si queréis en el mundo, ¿no? Y como tal, pues aquí, siguiendo
en el caso de que las personas que cumplierais el grado en esta rama ambiental, pues yo me he atrevido a seleccionar pues 3 másteres que tienen los 3 pues bastante aceptación después de terminar el grado por los estudiantes propios, aunque claro, lógicamente la proporción ya disminuye. Y eso no es malo, sino que yo creo que es bueno que haya estudiantes de otras universidades que vengan a estos másteres. Me he atrevido a seleccionar 3. Uno en grande, pero no porque sea más importante, sino porque ya sabéis que yo soy completamente subjetivo en este asunto. El de Biología de la Conservación, un máster que está impartido por profesores, de nuevo, de todas las ramas, de todas las áreas de conocimiento de la facultad, del departamento, tanto de ecología, de zoología como de botánica, un máster que persigue fundamentalmente asentar las herramientas que habéis aprendido en el cuarto, asentarlas, profundizar y en definitiva pues intentar poneros en el mercado laboral sobre biodiversidad lo más formados posible. Al margen de este máster que como digo es multidisciplinar, pues tenéis un máster muy aceptado entre los estudiantes de la facultad, que es el máster de zoología, en donde, bueno, pues no solo tendréis que también aspectos relacionados con la conservación, sino de todas las ramas relacionadas pues con los animales en todas sus facetas. Y hay un máster también muy enriquecedor porque se hace interuniversitario con otra universidad que se viene haciendo desde hace bastantes años, un máster de ecología, en donde, pues como sabéis, pues el máximo peso se realiza en esas disciplinas, pero también hay asignaturas pues de ecología vegetal. Yo he participado en este máster en algún momento vamos, que es otro posible máster. Es un máster que dura un año y medio, dura un poquito más porque tiene más créditos. Y está compartido, es un máster entre la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid. Esto es por lo que se refiere a los másteres oficiales, reconocidos por la NECA. La NECA es una institución pública que valora. Perdón, creo que Carlos quería. Claro. Perdona, Carlos. Decía simplemente recordarte que se te ha olvidado también otro máster que se imparte por la Universidad Complutense, que es el de restauración, el de ecología y restauración de ecosistemas. No, es que perdón. le tengo aquí, pero gracias. Vale, Luego, ese también es oficial. El de espacios naturales protegidos es un título propio. Vale, perdón, pues gracias. Menos mal que Carlos estaba aquí. Vale, pues luego si quieres, bueno, pues entonces aprovecho, o si quieres tú, Carlos, también lo puedes comentar. Este máster es también oficial, es también interuniversitario sobre restauración de ecosistemas. Si quieres decir algo, Carlos, pues... simplemente pues que es otra opción que tienen los estudiantes para escoger desde un punto de vista nítidamente aplicado sobre la gestión de la restauración. Este es un máster que también lleva bastante tiempo y con éxito, como los otros anteriores que has comentado tú. Y el máster en espacios naturales protegidos también es un máster en que participan diferentes universidades, y ese, sin embargo, pues tiene la diferencia con los anteriores, que es un título propio, es decir, que no es un título oficial, no confiere competencias profesionales de manera legal, pero luego en el mundo profesional esa diferencia entre legal o no legal se traduce a efectos de sueldo, como tú decías, Felipe, no de capacidades y luego pues que también depende de lo que demandan las empresas. Este de espacios naturales protegidos también lleva ya bastantes ediciones, o sea que son másteres todos ellos en cierta medida ya, digamos, que consolidados, todos los que has comentado. Sí, vale, pues menos mal que estaba aquí Carlos. Y pues ya está, hay
bueno, también por la parte que a mí me toca, no está tan consolidado, este máster de arboricultura, que es una apuesta novedosa, si queréis, que hizo la facultad hace 3 años y que, bueno, también, como ha dicho Carlos, es un máster propio, es decir, no está reconocido por la NECA y entonces como tal podríais en eso pues tener ciertos menos méritos probablemente, menos méritos oficiales, pero no formativos. De hecho, pues en este máster todo el que lo hace sale contratado. Porque hay muy pocos arboricultores y es un mercado, por eso es un mercado a tener en cuenta. Y yo creo que ya está. Esto es en relación a los másteres, que como digo, a mí se me ocurren, yo creo que la salida más lógica después de hacer el grado. Yo diría, vosotros, Álvaro, Carlos y Silvia, me corregís, pero yo tengo la impresión de que el 99,9% de los estudiantes que terminan el grado en esta universidad y en el resto de las universidades de España, lo siguiente que se plantea es o un año de descanso sabático o hacer un máster, pero en ningún momento salir a un mercado laboral que para una persona con esas cualificaciones, por muy buenas que sean, pues es bastante reducido, por no decir inexistente en estos momentos. Pero aquí he dejado de oírte, Felipe. No sé si a mí se me oye o esto se ha quedado... no, perdón. ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí. Discúlpame vale. por la interrupción, pero es que de repente estaba desconectado. Vale. Pues no, que decía que bueno, que si queréis intervenir, yo he dicho, bueno, le repito, que a mi modo de ver, después de terminar un grado, parece que es muy difícil aventurarse al mercado laboral y la mayoría de los estudiantes pues piensan en hacer un máster y por eso hemos colocado estas últimas diapositivas, pero que si vosotros tenéis alguna idea, alguna sugerencia para matizar esa opinión que es completamente personal, pues que adelante. Y no solo eso, sino que completaremos la presentación con una valoración del mercado profesional que pueda haber para un graduado de 4 años en este país, no sé. Bueno, a ver, sí, ahí había una buena pregunta. Me voy al chat. Es que no veo el. A ver, ahora, a ver. Es indiferente si cogemos que máster cursar. Bueno, esa es una pregunta que yo no sé. No sé si hay algún requisito. Álvaro te puede decir. Pues hola, Iván. Pues en principio depende del máster. Hay algunos que en algunas asignaturas ponen algún requisito. Te puedo decir, por ejemplo, el de biología de conservación. Sé que dependiendo del bagaje previo que tengas, puedes tener que cursar alguna de las asignaturas compensatorias que se llama, o bueno, la palabra no es compensatoria, pero básicamente lo que se trata es de que puedas adquirir un poco los conocimientos de los que puedas carecer, ¿no? En este caso sería, en el de biología de conservación, precisamente, necesita tener en el máster conocimientos previos de biología de conservación, con lo cual puede que tuvieses que cursar, ¿no? Dependiendo, ya te digo, del origen o de lo que tengas antes, que cursar alguna asignatura de nivelación. Nivelación es la palabra, que fuese, vamos, un añadido que tenga que tener. En principio, pero si no es por eso en concreto, no. O sea, que podrías cursar, ¿no? Cualquiera de los másteres. Sí que es verdad
bueno, que puedes, ¿no? Si no has impartido las asignaturas de la mención, pues llegues al máster con unas carencias que no te permitan seguir o que te supongan un sobreesfuerzo a la hora de seguir los contenidos de las asignaturas, ¿no? Pero requisitos como tal depende algunos de los másteres, ¿no? Y que tengas que hacer este tipo de cuestiones como las asignaturas de nivelación. No sé si Carlos... Sí, yo no, simplemente ahora que parece que estamos hablando un poco más en general, yo desde el punto de vista de los másteres, yo lo que haría, yo lo que recomiendo a la gente es que se entere, se informe bien sobre todo de sus apetencias o de sus impulsos o de su vocación porque el mundo de los másteres es muy variado, es muy amplio, hay másteres en todas partes, hay másteres en muchos lugares del mundo, hay másteres de diferentes orientaciones, más académicos, más prácticos, más aplicados, más de toda la variedad de situaciones que podamos seguir. Y lo que sí demuestra, por lo menos en los másteres en los que yo participo, lo que sí demuestra la práctica es que la mayor parte de los estudiantes que cursan el máster lo hacen en una universidad diferente de la que hicieron el grado, lo cual muestra cierto grado de, digamos, higiene mental y salir un poco de ese círculo en los mismos profesores mantenidos a lo largo del tiempo. Otros no, otros resulta que se encuentran muy a gusto en sus ciudades o en esas universidades y continúan. Entonces, simplemente decía eso, que eso es un problema que iréis resolviendo a lo largo del curso y que tener sobre todo amplitud de miras, o sea que la oferta de másteres es muy amplia. Aquí alguien pregunta algo sobre el TFG, creo, estoy viendo. Sí. Sí, hay TFG de ambientales, sí. Sí. Álvaro, ¿lo quieres comentar tú o...? Sí, bueno, no, en ambientales no hay TFG, vamos, interno. A ver, a día de hoy, bueno, no sé si queréis, podemos hacer una charla específica sobre el semestre 8. No se ha hecho todavía este año un poco por la situación, pero si la demanda, digamos, de los estudiantes hiciese falta, podemos hacer una charla informativa donde recoja, bueno, pues TFGs, biología experimental, ¿no? Básicamente esas dos, ¿no? Más las otras alternativas que hay. Vale, pues yo me tomo nota y tratamos de organizar. Lo único que estáis en periodo de examen, necesitaríamos tener un poco de retorno vuestro para saber qué fechas os irían mejor, porque muchas veces organizamos estas cosas y la sacas de periodo de examen si no asiste nadie, la ponemos ya cuando terminéis, por ejemplo, los exámenes ordinarios, la convocatoria ordinaria, y ya la mitad se ha ido de vacaciones, pero bueno, yo creo que lo intentaríamos hacer cuando paséis digamos, el periodo ordinario de exámenes. Te contesto un poco rápido a la cuestión que planteas del TFG. En el caso a día de hoy hay dos opciones para hacer el TFG. Una es, digamos, hacerlo en un formato que sería dentro de un proyecto de investigación, digamos, o de un grupo de investigación, y otra es el formato que sería hacerlo, digamos, como si fuese una asignatura más, por decirlo así, o en los laboratorios de aquí de la facultad. En el caso de ambiental, esa opción no está. Es decir, que en el caso de la mención de ambiental, todos son insertándose en grupos de investigación que o bien profesores de la facultad o bien profesores ajenos a la facultad, del Museo de Ciencias, del INIA, del Centro de Investigación, ¿no? Pues hacen propuestas en las que vosotros incorporáis a hacer un desarrollo de un TFG, ¿no? O sea, que vamos, todos los años los profesores de la facultad dirigimos TFGs, propuestas pues, que se imbriquen en nuestros proyectos de investigación o que digo, también propuestas ajenas. O sea, que en el caso de ambiental solo hay esa opción. Creo que sí te he contestado y... Nada, a ti. Bueno, pues no sé, Álvaro, ¿qué te parece a ti? Si no hay más preguntas...
Sí, bueno, efectivamente, normalmente, digamos, la dinámica es, nosotros hacemos solicitudes a los centros de investigación o nos las mandan directamente ellos o a los profesores hacen una llamada, digamos, abierta para que se eleven propuestas que normalmente se van o publicando previamente. De hecho, el año pasado fue la primera vez que se hizo una propuesta pública donde se colgaban directamente la propuesta. Me voy a conectar la cámara que si no lo veis. Se conectaban, digamos, perdón, se colgaban las propuestas en la web, de modo que vosotros pudieseis verlas y contactar con los profesores o con los investigadores que las proponían, ¿no? La idea es hacer algo similar este curso, ¿no? Pero también es bueno, y eso ya lo anticipo, que vosotros toméis la iniciativa y empecéis ya a darle vueltas a, bueno, pues si tenéis una propuesta de TFG o alguna idea que desarrollar o hayáis identificado un profesor que os haya gustado especialmente, un tema que os haya interesado especialmente, podáis contactar con él o entréis en contacto con él y podéis establecer o generar una propuesta de TFG. El TFG sería individual, es decir, que si no cambian las condiciones y ese prefijo, no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener que poner, los proyectos de TFG son individuales, salvo los que te digo, la versión que se hace, digamos, interna aquí en la facultad, pero todos los de ambiental son individuales, ¿no? Lo que se ha ocurrido este año, menos, y el año anterior, ¿no? con el tema del confinamiento, ha sido que se ha permitido hacer proyectos de TFG bibliográficos que, bueno, pues creemos que el año que viene no va a hacer falta, ¿vale? Es decir, que no hará falta, y se ha permitido también hacer varios TFGs sobre el mismo tema, es decir, algo que sería, no es exactamente un TFG en grupo, pero vamos, que varios estudiantes hiciesen la misma propuesta de TFG, pero básicamente ha sido por los problemas que ha habido de gente que no haya podido hacer el laboratorio o el campo, o bueno, pues por la situación que tenemos, ¿no? Pero no es esperable en principio que el año que viene, porque además el TFG normalmente se suele desarrollar, ¿no? En el segundo semestre, que haya que recurrir a eso, o sea, que el TFG sería individual. Incluso los que lo hacen aquí en la asignatura, ¿vale? Y lo hacen todos en bloque el desarrollo del TFG, pero luego cada uno tiene que hacer escribir su informe y hacer la defensa del TFG de forma individual. Y la evaluación es individual. Pues nada, tía María. Yo creo que si no tenéis más, vamos, nos aprieta todo el hambre, así que yo creo que si no tenéis más dudas, vamos, yo tomo nota para hacer esa sesión. Vosotros también si queréis difundirla, pero bueno, pues haremos esa sesión de TFG, porque otros años, como os teníamos por aquí circulando, pues os acercabais al decanato y nos decíais, oye, ¿cuándo vais a informar? O por favor, hacer una... Pero este año, como estamos todos mucho más separados, pues no tenemos ese retorno, así que por favor, hacednoslo llegar, ¿vale? Pues yo creo que por mi parte, si quiere Felipe, podemos cerrar, salvo que no parece que tengan más dudas. Y nada, muchas gracias a ti, Felipe, por coordinarlo, a Silvia, a Carlos y a todos los profesores que han participado y a todos vosotros por asistir. Vale, mucho ánimo. Gracias. Gracias, buen fin de semana los para exámenes. todos. Y eso, ánimo para los exámenes. Hasta luego. Hasta luego. Luego, hasta la vista.